Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Midjourney, una herramienta para generar imágenes a partir de texto, así que este vídeo puede considerarse una continuación de un vídeo anterior en este canal de donde os hablo de Stable Diffusion, que es otra herramienta para hacer exactamente lo mismo. La diferencia entre estas dos plataformas es que mientras que Stable Diffusion está diseñado para ser open source y para que lo podamos ejecutar en nuestra propia máquina de forma local, siempre y cuando tengamos el hardware necesario, Midjourney es una plataforma cerrada, no es open source, tiene un coste mensual y además no se ejecuta en nuestra máquina. Es decir, nosotros a través de un chat con un bot de Discord damos instrucciones y todo ocurre en una máquina remota y lo único que vemos son los resultados de nuestros inputs. Vamos a ver en el día de hoy cómo funciona esta plataforma que acaba de recibir una nueva actualización. Ahora ya estamos en la versión 4. También ha sido actualizado Stable Diffusion hace unos días a su versión 2, pero mucha gente afirma que Midjourney es ahora mismo la mejor plataforma para hacer imágenes a partir de texto con esta versión 4. Recordad que todo esto avanza muy deprisa, así que esto puede no ser cierto dentro de unos días cuando otras plataformas incorporen sus mejoras. Vamos a ver, por lo tanto, cómo funciona esta herramienta. Antes de comenzar con el vídeo, quiero anunciaros que a petición de varios usuarios hemos decidido ampliar nuestra oferta de Black Friday hasta el día 4 de diciembre. Así que si os interesa alguno de los productos que se pueden adquirir en nuestra tienda 3dcollective.es, ahora podéis hacerlo con una oferta muy especial. Tenemos oferta en todos los productos de la tienda, desde nuestro curso Claves del Fotorrealismo, donde podéis aprender cualquier técnica relacionada con la creación de imágenes fotorrealista, materiales, iluminación, tone mapping, etc., a distintos productos que podéis encontrar en la tienda, como modelos tridimensionales, nuestros cielos HDRI, nuestro pack de HDRI de estudio, texturas de suciedad, LUTs, etc. Si estabais esperando una oportunidad para adquirir nuestros productos, sin duda esta es la más importante del año. Para poder usar la herramienta tenemos que registrarnos en midjourney.com y hay dos planes de pago, uno de $10 y otro de $30 al mes. El de $10 tiene una restricción de 200 imágenes al mes y la otra tiene uso ilimitado, aunque hay una restricción de cómputo que podemos hacer en modo rápido, es decir, hay como dos prioridades, la prioridad normal y la prioridad rápida. Evidentemente esto lo que va a hacer es que si hay muchas personas usando la plataforma, le dé prioridad a nuestras imágenes, a nuestro procesado. Y sí que hay un límite en la versión de $30 en cuántas horas de cómputo podemos gastar en modo rápido, pero en modo lento o en modo normal no hay un límite y podemos hacer tantas imágenes como queramos. Yo tengo la versión de $30 porque así puedo probar todo lo que yo quiera mientras esté interesado en este tipo de herramientas. Y una vez que nos registremos tendremos acceso a Discord. Discord es una plataforma de chat que se usa mucho en la comunidad de los videojuegos porque tiene un chat de voz, es gratuita y permite además tener un montón de salas de chat. Cuando nos den acceso al Discord de Midjourney, podremos acceder a todos los chats y luego también podremos acceder a las galerías o a las zonas donde están diseñadas para interactuar con el bot, que son todas estas pestañas que veis aquí de General 1, General 2, también hay unas pestañas de New Buys, es decir, si somos nuevos, pues quizás nos van a invitar a que probemos aquí en la zona de New Buys para que hagamos experimentos antes de movernos quizás a una sala general. También existe la posibilidad, y esto no sé si está disponible para ambas suscripciones o solo para la B30, de establecer un chat directo con el bot. Es decir, si no queremos que todo el mundo que hay dentro de este chat pueda ver lo que estamos haciendo, podemos simplemente aquí, por ejemplo, darle botón derecho y ahora estaremos hablando solamente nosotros y el bot de Midjourney, de manera que será algo uno a uno y nadie podrá ver lo que hacemos. Recordad que cualquier persona puede ver lo que estáis haciendo, lo que estáis generando, si entra en vuestro perfil, de manera que esto no es totalmente privado. Si queréis que sea totalmente privado, Midjourney tiene un coste adicional, si no recuerdo mal, de otros $24 al mes. A mí honestamente me da igual, yo no lo tengo ni privado ni nada. Yo hago aquí mis pruebas y me da igual quién las pueda ver. Bien, una vez que estamos en el chat con el bot de Midjourney, para interactuar con este bot
tenemos que usar una serie de comandos que empiezan siempre con la barra inclinada. Y aquí veremos que tenemos todos los comandos que podemos hacer. El más importante es este que se llama Imagine, que nos permite decirle lo que queremos general. Settings para configurar las propiedades de Midjourney. Info para que nos dé información sobre en qué estado se encuentra nuestra cuenta. Y Relax si queremos movernos al modo barato, es decir, al modo infinito, donde no hay límite. Y Fast si queremos movernos al modo rápido. Y Private si tenemos activada esa funcionalidad, pues para pasarnos al modo privado. Le voy a dar para que veamos que nos va a decir que no podemos, que tenemos un coste de $20 al mes. Por ejemplo, si le damos aquí a barra Settings, se nos aparecerán unas propiedades, unos settings que podemos configurar y que definen cómo se va a comportar el algoritmo. Si todavía no entendéis muy bien cómo funcionan estos algoritmos, podéis ver mi vídeo anterior donde explico brevemente en qué consisten y cómo funcionan estos algoritmos. Como veis, tenemos acceso a cambiar la versión. Podemos trabajar con cualquiera de las anteriores o con la nueva, la versión 4. Luego tenemos aquí también otra serie de herramientas que son para definirle cómo queremos que sea la calidad de nuestro procesado. Cuanto más alta sea, más lento es el procesado. Y luego también tenemos la posibilidad de decirle cómo de estilizado queremos que sea el resultado. Esto es muy subjetivo, es como para decirle cómo queremos que sea el estilo artístico. Si queremos que sea más estilizado, pues quizá nos va a generar algo más cartunesco. Si le damos menos, nos va a generar algo más realista. Y luego tenemos 3 sistemas de upscale. Ya sabéis que estos algoritmos procesan imágenes muy pequeñitas, generalmente de 256 o 512 píxeles, y luego las escalan, las hacen más grandes con un algoritmo. Ellos tienen 3. Ahora yo estoy probando el de beta upscale, que es el último y que yo creo que funciona bastante bien. Y luego aquí, pues modo privado, modo público. Remix es un modo nuevo que han sacado, y luego si queremos trabajar en modo relax, sin límite de imágenes, y fast, que si no recuerdo mal, usuarios de la versión de $30 tienen 15 horas de procesado al mes, que es una barbaridad. Yo honestamente no me lo puedo gastar, pero podríais elegir cuando se os acabe, o si no queréis gastar el modo fast, pues trabajar en relax. Y eso es todo. A partir de aquí le damos Imagine y le decimos que queremos que nos genere, por ejemplo, un dragón, le voy a decir. Esto es un poco más lento quizás que Stable Diffusion porque el procesado se hace en una cola. Si hay mucha gente trabajando, vamos a ir más despacio. Pero honestamente, en modo fast, que es en el que estoy ahora, pues tampoco hay que esperar tanto. Va bastante rápido y la ventaja que tenemos aquí, como habéis visto, no hay que instalar nada, que vimos en el vídeo anterior que era un poco complejo instalar todas las cosas. No hay ningún tipo de requisito de hardware, solamente un chat que lo podemos ejecutar desde un teléfono móvil si queremos. Y a cambio, pues el software nos va a generar nuestros resultados. También tiene una pequeña desventaja en este sentido. Al ser un sistema cerrado, no podemos, como sí podíamos en Stable Diffusion, decir, pues ahora quiero instalar un plugin que me permita hacer esto, o quiero instalar un add-on que me permita mejorar esta característica. Aquí no podemos hacer nada de eso, nos quedamos con lo que hay, que es pocas cosas, pocas opciones, y nos tenemos que conformar con el resultado que tenemos out the box. Si no nos gusta, no nos vale el software. Mientras que en Stable Diffusion sí que podíamos manipularlo, aquí no. Y este es el resultado. Nos da 4 opciones de nuestro input. Podríamos elegir uno que nos guste. Pues no sé, imaginaros que nos gusta este de aquí arriba. Son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí abajo tenemos varias opciones. Primero podemos repetir el procesado con el mismo prompt. Nuevamente, ¿veis? Dice un dragón. Esto que aparece con guiones son los comandos que le permiten decir, en este caso, que use el upscale beta y la versión 4 del software. Si lo cambiamos aquí arriba, se cambiará automáticamente los comandos que él introduce cuando le damos a generar un prompt. Vamos a escalar, vamos a hacer más grande el 2. También podríamos pedirle que nos haga variaciones. Imaginaros que me gusta el 2, pero quiero ver otras variaciones del 2. Pues le doy a la versión, al V2, y entonces me está generando versiones. Veis que se pueden procesar múltiples instrucciones en cola y se van añadiendo a la cola de procesado. Y ahora cuando quede hueco en la máquina, pues se irán calculando lo que le voy pidiendo. Vamos a ver, por ejemplo, que ya está a punto de terminar este. ¿Y veis? Hemos repetido con el mismo input, simplemente hemos vuelto a calcular 4 imágenes. Recordad que cuando le damos a un prompt, se genera un seed aleatorio. Entonces, mientras no usemos el mismo seed, el resultado será completamente distinto. Aunque si os fijáis, existe una estética, es decir, si nos fijamos en estos resultados y quizás si le ponemos otra cosa, yo qué sé, le podemos pedir landscape.
Voy a empezar con cosas muy sencillas. Acordaros de poner barra imagine. Voy a empezar con cosas muy sencillas, como hicimos en el vídeo anterior, y luego iremos complejizando el prompt progresivamente. Vamos a poner landscape. Vais a ver que aunque en teoría no debería de ser así, hay un estilo predominante. Hay una manera en la que el software pinta, si lo queremos llamar así. Tiene su propio estilo, su propia estética. Y esto, si nos ponemos a hablar un poco más a nivel de opinión personal, es lo que menos me gusta de la herramienta. Y es que deshacerse completamente de ese estilo, particularmente, en mi opinión, en Midjourney, es muy difícil. Siempre tienen todas las imágenes ese tufo de Midjourney, tienen como esa sensación de que han sido creadas con esta herramienta. Y es muy difícil quitárselo, aunque ahora veremos cosas que podemos hacer para darles dirección en qué tipo de estilo es el que nos interesa. Veis, aquí tenemos la versión en grande, la vamos a abrir también para que podáis ver lo que conseguimos. Este sería el resultado que tenemos. Como veis, lo ha hecho más grandote, pero ha mantenido pues más o menos las mismas características. Ya así en grande sí que se empieza a ver claramente que esto es una imagen generada por inteligencia artificial. Lo vemos en el ojo, por ejemplo, algunas cositas que pasan. Pero aún así me parece que pues sigue siendo sorprendente, ¿no?, lo que podemos obtener con estas herramientas con tan solo un texto. Y vamos a ver el landscape, ¿veis? Este pues, tiene el mismo rollito, tiene como la misma estética, incluso los colores, el nivel de saturación que tienen los colores, ¿no? Y esto es lo que menos me gusta de la herramienta, como os digo. Igual que nos pasaba en Stable Diffusion, una de las cosas más importantes para definir la estética es el aspect ratio. Vamos a poner landscape y en esta herramienta para modificar el aspect ratio se escribe con --AR y aquí ahora le ponemos, por ejemplo, 3:2. Es importante tener en cuenta que la versión 4, por ejemplo, si le pongo 3:1 me va a tirar un error, me va a decir no. Solo puede ser o 1:1 o 3:2 o 2:3. Esta es una de las limitaciones que tiene ahora mismo esta versión 4 del programa, pero supongo que lo irán mejorando. Vamos a pedirle que nos haga un landscape y por lo tanto le diremos 3:2. Porque queremos que sea más apaisado. Esto va a condicionar enormemente el resultado. Aquí tenemos unas composiciones cuadradas, pues mucho más centradas, mucho más estáticas, y ahora cuando le pongamos una composición tipo landscape, pues seguramente vamos a obtener algo un poco más dinámico, con un poco más de horizontalidad. ¿Qué pasa? Que no podemos hacer eso, un 3:1, por ejemplo, que podría ser curioso, ¿no? Podría ser interesante si buscamos una panorámica como, pues no sé, para hacer un fotograma de una película o algo similar. Desde el momento tenemos estas limitaciones, pero que tampoco me parece que sean muy graves. Voy a esperar a que se procese o iré pausando el vídeo para que no tengáis que esperar todo el rato y ahora os muestro el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Como veis ahora, pues son composiciones distintas, pero para mí por lo menos sigue teniendo una estética muy Midjourney, este tipo de ilustración conceptual saturado que honestamente no me termina de encantar. Está muy bien, es sorprendente, o sea, me sigue sorprendiendo que con un texto me haga estas maravillas, pero es lo que menos me gusta de la herramienta y ahora os hablaré un poquito más de mis opiniones. Vamos a empezar a complejizar esto. Vamos a decirle que nos haga lo mismo, es decir, que nos haga un landscape con el mismo aspect ratio, pero os dije en el vídeo de Stable Diffusion que además de las proporciones, otra de las cuestiones más importantes para conseguir buenos resultados son, primero, definirle con precisión lo que queremos. Aquí, por ejemplo, le pido landscape, pues me hará lo que él quiera. Y segundo, definir un estilo. Aquí, por ejemplo, podría ser un estilo pictórico o podría ser un autor. Es decir, quiero que lo hagas igual que pintaba Velázquez o igual que pintaba Sorolla. O le podemos decir, quiero que me lo hagas en un estilo impresionista, por ejemplo, o quiero que me lo hagas en un estilo barroco. Ambas cosas son válidas. Vamos a empezar con nombres de algunos autores. Lo que yo he notado, por ejemplo, es que cuando le pedimos estilos más impresionistas, por ejemplo, o estilos más abstractos, o estilos más como el romanticismo, por ejemplo, o incluso realismo, postimpresionismo, todo esto le cuesta muchísimo a la herramienta. Tiende a hacernos un batiburrillo un poco misterioso. Y claro, ahí es donde yo personalmente, a título personal, encuentro mayor valor estético en el arte. Es lo que a mí me gusta. A mí me gustan más pinturas más impresionistas, más que pues algo más realista o algo más hiperrealista. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me llama es más algo pues no tan definido, no tan perfectamente
dibujado. Entonces, a mí personalmente me frustra un montón cuando intento que el software genere ciertos estilos y lo más que consigo pues es una mera imitación o un ligero parecido a los mismos. Vamos a pedirle, por ejemplo, que nos pinte. Vamos primero a ponérselo fácil, entre comillas. Vamos a decirle que nos pinte algo realista. Podría ser de alguno de los pintores americanos de la escuela del río Hudson, que es como un estilo que yo creo que se alinea muy bien con lo que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, uno de mis favoritos. Vamos a ponerlo aquí. Björnstad. Y vamos a ver qué nos hace. Es muy importante que pongáis bien el nombre. No sé si lo he puesto bien. Creo que sí está bien. Si nos equivocamos, pues obviamente el software puede no reconocer al autor y entonces pues no nos va a dar nada ni medio parecido. Mientras se genera este prompt, voy a aprovechar para mostraros, por si no lo conocéis todavía, la obra de este autor. Vamos a verlo aquí en Google y vamos a ver que son este tipo de paisajes típicos de Estados Unidos, con estas montañas tan grandes, una iluminación muy bonita. Tiene unas características que son muy fáciles de identificar, ¿no? Las nubes, por ejemplo, súper complejas en muchas ocasiones, con unos trazos pues muy bien definidos, ¿no? No es como quizás un óleo más agresivo como podría ser de pintura impresionista, incluso más adelante de Sorolla o algo parecido, ¿no? Veis que esto es bastante realista, pero sí que tiene las características del óleo, se ve perfectamente que es pintura, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, estas nubes son súper complejas, la iluminación. Hay algunos que tienen colores más saturados, otros que tienen menos, y vamos a ver qué nos está interpretando Midjourney, que es el estilo de este autor. Ya lo he intentado hacer esto antes y por eso lo estoy haciendo ahora, porque me parece que no se parecen nada, honestamente. Y aquí lo tenemos. Veis que más o menos, es decir, si nos abstraemos muchísimo, pues quizás sí que podemos pensar que esto se parece a la obra de Albert Bierstadt, pero honestamente no tiene absolutamente nada que ver. Esto es mucho más caricaturesco. Esto es como, pues es una versión caricaturizada de la realidad, ¿no? Muchísimo más saturado, más contraste. No hay casi rastro de esa pintura, no se siente pintura. Las nubes, por ejemplo, son, en mi opinión, mucho más toscas, mucho menos oníricas de lo que son quizás en los cuadros originales. Entonces, este tipo de cosas son las que a mí me resultan un poco frustrantes y por esa razón creo que los artistas todavía no tienen que temer este tipo de plataformas. Estas plataformas sí que creo que van a tener un impacto muy grande en ciertas disciplinas artísticas o en ciertos trabajos donde se usan disciplinas artísticas, pero yo creo que los artistas no van a ser reemplazados a corto plazo por las mismas, ¿no? Vamos a intentar que nos haga otro, por ejemplo, y vamos a tratar de hacer un upscale de alguno de estos que son todos muy feos, la verdad no me gusta ninguno, pero vamos a tratar de hacer un upscale del 2, por ejemplo, para ver si al hacerlo más grande se empiezan a ver matices que no se ven cuando es tan pequeño. Porque claro, si es pintura al óleo, quizás esos pequeños matices de la pincelada pues no se ven aquí, pero cuando lo haga un poquito más grande sí se ven, ¿no? Vamos a esperar y ahora os muestro los resultados. Vamos a ver, por ejemplo, este resultado, que lo hemos hecho más grande, ¿no? Hemos cogido una de las imágenes y le hemos dado a Upscale y nos hace esto. Cuando lo hacemos más grande siempre se verá más que se trata de una pintura, es decir, aquí ya sí que vemos los matices, veis, de las pinceladas, que bueno, a mí me gusta, a mí me parece más interesante. El problema sigue siendo el mismo, que por mucho que ahora tenga un poco más de textura, los colores, por ejemplo, ¿no? Estos colores tan saturados, ¿no? Estos saltos que se ven aquí, por ejemplo, la falta de detalle, por ejemplo, que veo en esa montaña, estas sombras tan oscuras, como que no las recuerdo así en los cuadros originales, ¿no? No me parece que sea una buena reconstrucción del estilo del autor. Y bueno, eso resulta un poco frustrante. Podríamos pensar que se trata de que el prompt no está lo suficientemente bien definido, pero en mi opinión ya con esto debería ser capaz de reconstruir por lo menos el estilo. Quizás, pues si yo quiero mover el árbol de sitio o si quiero poner aquí una barca con un pescador, eso ya es otra historia. Pero el estilo sí que debería de ser muy fácil de representar. Y vamos a ver también un poco de los que tenemos aquí abajo, pues yo creo que es evidente el problema del que os estoy hablando, ¿no? ¿Dónde veo que puede ser interesante esto? Pues quizás si partimos de una imagen, un boceto que nosotros mismos hagamos, y lo queremos cambiar de estilo, ¿no? O una fotografía inclusive. Nos hacemos una foto y queremos representarnos a nosotros mismos en el estilo de X artista. Y queremos algo que se parezca, pero no nos importa que no sea exactamente igual. Pues para eso este tipo de herramientas pueden ser interesantes.
Podemos intentar probar, por ejemplo, algo como Imagine Landscape, lo mismo. Vamos a mantener el mismo subject para poder ir tratando de entender cómo funciona pieza por pieza el algoritmo, y le podemos poner aquí, por ejemplo, pues un autor más moderno, ¿no? Uno que usa mucho la gente para hacer rollo concept art sería Greg Rutkowski, no sé si pronuncio bien su nombre, pero lo voy a escribir aquí. Greg Rutkowski es un autor que, bueno, os voy a mostrar su página de ArtStation para que veáis un poco qué tipo de imágenes hace. Hace unas imágenes con mucho contenido fantasioso, y aquí podéis ver un poco su trabajo, que es espectacular, la verdad. Entonces, claro, si le pedimos un escenario, un landscape, pues uno esperaría ver algo que refleje un poco la estética de este autor. Claro, también hay que pensar que podemos encontrar muchos estilos o mucha variedad, o puede tratarse de una evolución de un artista. Puede empezar haciendo una cosa y en unos años puede estar haciendo otra, ¿no? Entonces, ¿cómo le especificamos al algoritmo este tipo de cosas? Es un poco complejo, es un poco difícil. Vamos a ver qué nos hace, qué nos interpreta cuando le damos este input. Bueno, aquí tenemos el resultado. Si os fijáis, este resultado no tiene nada que ver, por lo menos en cuanto al subject, en cuanto a lo que se está representando, ¿no? Le hemos pedido lo mismo, un landscape. Antes, cuando le dijimos que fuera Albert Bierstadt, nos dio esto, que si lo miramos bien sí que nos recuerda al tipo de paisaje que vemos en sus cuadros. Y ahora nos ha dado esto, que no sé si es que no está incluido en el database este autor, Greg Rutkowski, porque esto me parece muy similar al estilo que nos ha dado aquí al principio, ¿no? Me parece muy similar a esto. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, el subject es completamente distinto. Ya no vemos este tipo de montañas tan altas, la iluminación que veíamos en los cuadros de Albert Bierstadt, sino que vemos esto otro, ¿no? Es completamente distinto en cuanto al subject, pero si os fijáis, los colores, los tonos, la saturación es muy similar. Hay un estilo, parece subyacente, que a mí personalmente es lo que menos me gusta de esta herramienta. Vamos a darle otro autor, por ejemplo. Vamos a probar con algo muchísimo más icónico, ¿no? Por ejemplo, he notado que no tiene ningún problema con autores clásicos, autores antiguos, pero que cuando ya nos movemos a un terreno de autores más de concept art actual, de los tiempos actuales, creo que en la última versión no sé si han tenido algunos problemas legales o algo ha pasado, porque Stable Diffusion también ha quitado gran cantidad de autores que antes sí estaban incluidos, pero ahí me resulta muchísimo más complicado. Vamos a darle, por ejemplo, barra Imagine Landscape, algo muy simplón, by Studio Ghibli, por ejemplo, que también tiene pues una estética que todos vamos a poder reconocer fácilmente. Y ya tenemos el resultado. Si lo abrimos, vemos que efectivamente este estilo lo reconoce, claramente lo reconoce el estilo de Studio Ghibli, y nos da esto otro, ¿no? Como veis, no le he especificado todavía nada de lo que quiero, no le he dicho quiero una casa en las montañas, sino que le he dicho un landscape. Y entonces, pues la tendencia del software es a crear lo que más común se encuentra en las ilustraciones que han formado parte del dataset, ¿no? Y aquí vemos, pues este tipo de imágenes, ¿no? Vamos a probar con otro, por ejemplo, vamos a probar quizás con... Vamos a ponerle aquí 2 para que no nos dé error. Vamos a probar Moebius, por ejemplo, que seguramente también está en el database, porque son autores conocidísimos y que sin duda han formado parte del database. Nuevamente vamos a esperar y ahora os muestro. Y aquí tenemos los resultados. Nuevamente el estilo es perfectamente reconocible y en este caso por lo menos sí que se parece más a lo que yo estoy esperando, ¿no? Tanto en el ejemplo de Studio Ghibli como en este otro, sí que se asemeja un poco más a lo que yo esperaría obtener, a diferencia de lo que nos ha pasado, por ejemplo, con un estilo de un pintor más tradicional, ¿no? Entonces, parece ser como que tiene un bias, ¿no? Como que la herramienta tiene o se le dan mejor una serie de estilos que otros. No nos olvidemos de que hay unas settings que podemos manipular y que también podrían tener influencia. Quizás en función de cómo trabajemos el estilo, pues puede que obtengamos mejores o peores resultados. Simplemente ahora estoy tratando de comparar pues estilización media y ver qué nos ocurre. Una cosa que es muy curiosa y que es muy interesante de esta herramienta es que podemos mezclar, por ejemplo, dos estilos. Vamos a mezclar estos dos estilos. Le podemos decir que queremos que nos cree nuestro landscape. Vamos a darle aquí barra Imagine.
Landscape, y aquí le podemos poner by y le podemos poner varios autores. Por ejemplo, Estudio Ghibli, y podemos poner una coma, y aquí podemos poner Moebius, por ejemplo. Y le vamos a decir que nos lo haga con un aspect ratio de 3:2. Y aquí lo tenemos. Bueno, veo que ha hecho como una... Es verdad que ha hecho como una especie de mezcla, ¿no? Por un lado tenemos el entintado que vemos en Moebius, pero digamos que el color es un poco más como... No tiene tanta definición, no tiene tanta tinta, no tiene tanto sombreado hecho con tintas, sino que es un poco más pues ese rollo del estudio Ghibli, ¿no? Pues sí, algo ha hecho, ¿no? Sí que ha podido mezclar más o menos los dos estilos de alguna manera. Podríamos probar a cambiar los autores, podríamos invertirlos, por ejemplo, o podríamos cambiar estilos radicalmente distintos. Por ejemplo, vamos a decirle que nos haga algo así como Imagine Landscape by, y le vamos a decir ahora, pues por ejemplo, vamos a probar con Sorolla y le vamos a decir que sea Sorolla y Moebius. A ver cuál es su interpretación de esta mezcla, ¿no? Le vamos a pedir que nos lo haga con un aspect ratio de 3:2. Bueno, aquí he repetido el prompt con 3:2, que me había confundido y había puesto 2:2. Y es curioso, cuando menos es curiosa esta mezcla, ¿no? Por lo menos ya es algo distinto a lo que teníamos. Ya no es Moebius, tiene algo de Moebius. No sé si tiene algo de Sorolla, aunque puede que sí, ¿no? Desde luego no es impresionista o posimpresionista, es algo completamente distinto. Pero me gusta, en este caso en particular me resulta interesante, ¿no? A partir de aquí podríamos explorar. Si queremos explorar este estilo, por ejemplo, podemos empezar a pensar ahora qué queremos representar, ¿no? Y aquí ya iríamos definiendo exactamente lo que nosotros queremos. Y, por ejemplo, pues podríamos venir aquí barra Imagine, no sé, un árbol, por ejemplo, gigante, en un swamp, y le dijimos para ahí Sorolla. No sé si con Ant Moebius funcionará exactamente igual. Esto es una de las cosas que de momento resultan un poco engorrosas, y es que pequeños cambios como este, un AND en lugar de una coma, pueden alterar drásticamente el resultado, pero bueno, vamos a probar y así vemos exactamente si hay alguna diferencia importante o no. Y le vamos a pedir que nos lo hagan este 3:2. Aquí lo tenemos y bueno, como veis ahora ya he definido mejor el prompt y obtengo un resultado pues mucho más parecido a lo que yo estoy buscando, que es un árbol gigante aquí como en este pantano, y él me da 4 variaciones. Y podríamos seguir definiendo, pues no sé, un robot caminando en la dirección de un árbol gigante con, yo que sé, de fondo, y ahí podemos empezar a complejizar el prompt. Llega un momento donde cuanto más complejo lo hagamos, más difícil es decirle exactamente lo que queremos. Pero esto es lo que me parece más interesante, ¿no?, de la herramienta, la posibilidad de mezclar estilos, la posibilidad de crear quizás algo nuevo, algo que no se nos había ocurrido antes, ¿no? Vamos a probar algo ligeramente distinto, por ejemplo. Vamos a decirle... Es un poco molesto a veces, ¿no?, lo de copiar y pegar, pero bueno, lo podemos hacer así, podemos copiar y le podemos decir Imagine y le pegamos el prompt. Le voy a decir, en lugar de que lo haga Sorolla y Moebius, le vamos a pedir quizás algo del barroco, por ejemplo, ¿no? Vamos a pedirle Rubens. Estoy intentando poner cosas que tengan un estilo súper característico, ¿no? Yo creo que si acierta o no acierta va a ser súper evidente. Si no acierta con Rubens, pues va a estar muy claro, ¿no? Debería de tener mucho movimiento la pincelada, debería ser muy dinámico todo. Vamos a ver qué interpreta la herramienta cuando le pedimos un autor del barroco, por ejemplo. Y aquí lo tenemos. Bueno, es difícil interpretar si esto lo habría pintado así Rubens o no. Probablemente no. A mí personalmente no me lo parece. Pero ¿qué pasaría si le pidiéramos algo más típico de lo que sí que solemos encontrar en la pintura de este autor, ¿no? Igual si le pedimos, pues no sé, un caballo o un jinete sobre un caballo con una lanza, pues igual nos lo pinta un poco mejor, ¿no? Podremos intentarlo. Esto a mí me parece simplemente curioso. Obviamente no me parece una herramienta para imitar un estilo perfectamente definido, sino que me parece una herramienta para, de momento, sobre todo ahora, para que ocurran los happy accidents, ¿no? Para que ocurra algo que no estabas esperando y que te oriente, te haga ir en una dirección que quizás antes de usar la herramienta pues no habías pensado, ¿no? Esa etapa de brainstorming, de conceptualización, ahí creo que esto puede ser muy, muy interesante, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si le pedimos otra cosa distinta, pero también se lo pedimos en el estilo de Rubens, por ejemplo.
Bueno, aquí puedo cometer algunas faltas porque el inglés ya sabéis que no es mi lengua materna, pero voy a intentar lo mejor que pueda, ¿no? Le podemos poner... No sé si ha reconocido a Rubens como autor solamente con su apellido, no lo sé, supongo que sí. Normalmente no hay que especificarle mucho más, pero bueno, vamos a probar. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? Bueno, la verdad es que no, para mí no se parece mucho. Hay un residuo, ¿no? Hay como un recuerdo de lo que debería de ser. Claro, quizás el problema es que le estoy pidiendo cosas que a mí me gustan mucho, con las que yo estoy muy familiarizado, ¿no? Entonces, claro, en cuanto sean un poco distintas, pues no me va a gustar, ¿no? Pues porque a mí esto honestamente no me recuerda absolutamente nada a algún cuadro de Rubens. Pero tiene un ligero matiz que podría recordar, ¿no? Aquí en esta Funa del Caballo, por ejemplo, ¿no? Algunas partes me podría recordar a la pintura de Rubens. Pero en general, honestamente, a mí no me gusta, no me parece que esté ni siquiera cerca. Pero es lo que digo, no en ese sentido, pero sí en otros. Si ahora quizás intento mezclar esta estética y me olvido de que se tiene que parecer a Rubens y digo, a ver, la estética que veo aquí, ¿con qué la quiero mezclar? ¿No? Igual podemos hacer alguna... Vamos a ver si podemos hacer aquí alguna cosa como... Sigamos con el del Swamp, que yo creo que me gustaba un poquito más que este guerrero que ya solo para encuadrarlo bien y las proporciones va a ser un infierno. Vamos a quedarnos con esto, ¿vale? Vamos a poner by Rubens, por ejemplo, and Tim Burton, por ejemplo. Vamos a hacer alguna locura. Y bueno, este es el resultado. Honestamente, aquí yo lo consideraría un fail, no me parece muy interesante, pero bueno, podríamos continuar explorando. Vamos a hacer algún experimento más y yo creo que con eso ya se entiende perfectamente cómo se puede usar la herramienta. A partir de ahí, mi recomendación es que miréis qué hacen otros usuarios a la hora de escribir lo que quieren y empecéis a desarrollar pues una manera de comunicaros con la herramienta cada vez más eficiente. Pero en esencia es esto, simplemente definimos la configuración de qué algoritmo queremos usar y le vamos dando instrucciones y vamos procesándolas y vamos iterando con la idea una y otra vez hasta que obtenemos algo que se parece a lo que nos gusta o lo que nos resulta interesante. Para finalizar vamos a pedirle algo, por ejemplo, Imagine, y le vamos a pedir que nos haga un paisaje impresionista de un atardecer, por ejemplo, ¿no? A ver qué obtenemos en comparación con algunos de los referentes que podemos tener al respecto. Quizá podemos ponerle que sea una pintura impresionista de un atardecer, por ejemplo. Le podríamos especificar si acaso algún autor. Vamos a intentarlo primero sin especificarle ningún autor para ver qué nos hace. Vamos a decirle que lo haga en, por ejemplo, 3.2 y vamos a ver cuál es la interpretación de un atardecer, de una pintura impresionista de un atardecer, por ejemplo. Y bueno, aquí tenemos el resultado. Bueno, ¿podríamos decir que es impresionista? Pues sí, tal vez sí, ¿no? Tiene algunas características. Pero desde luego es como que parece que ha cogido lo más obvio de los conceptos, ¿no? Pues un atardecer pues ha representado un atardecer típico, ¿no? Un atardecer donde tenemos estos colores tan naranjas, tan brillantes. Impresionismo, pues ¿qué nos ha hecho? Nos ha hecho un trafo interesante, por lo menos sí que es verdad que el trafo a mí me gusta, ¿no? Pero ¿sabría distinguir entre postimpresionismo, simbolismo, impresionismo? Pues yo creo que nos va a hacer algo muy parecido. Lo podemos intentar, por ejemplo. Vamos a pedirle que nos haga un cuadro postimpresionista, por ejemplo, ¿no? Para ver si realmente hay alguna diferencia o si realmente este concepto está dentro de su dataset. Es importante que tengamos en cuenta esto, es decir, si en el dataset, yo creo que los estadounidenses lo escriben así, no estoy seguro, pero vamos a probar. Si en el dataset no había ningún tipo de referencia a postimpresionismo o a simbolismo, pues es muy difícil que el software pueda encontrar esos matices, esas diferencias. Creo que no funcionan los weights en esta versión 4. En las versiones anteriores se le puede dar más o menos peso a los prompts. Es decir, podemos decir, por ejemplo, que el concepto impresionismo tenga más peso. Se ponían 2 puntos 3 o 2 puntos 4 y eso hace que esa palabra tenga más peso en el prompt. Ahora lo voy a probar.
Y bueno, aquí están los resultados. Si no recuerdo mal, era con 2 puntos y luego el peso que queríamos que tuviera el concepto. Y sí que parece que tiene un impacto sobre nuestra imagen. Aquí tenemos la imagen que he generado como post-impresionismo. Sí que se ve una ligera diferencia. Claro, también yo creo que lo que pasa es que yo tengo en mi cabeza una idea de lo que es este tipo de pintura, de lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, claro, yo tampoco conozco todo el abanico de pintores o de obras que hay en este género. Entonces, quizás dentro del dataset, pues da la casualidad de que tiene más peso otro tipo de obras con las que yo no estoy familiarizado. Pero a mí personalmente, claro, la idea que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Pues esto no se me parece esta obra a un pintor posimpresionista, o este impresionismo no se me parece a, yo que sé, a Monet. Y por último voy a pedirle que me cree algo como simbolismo, por ejemplo. Vamos a pedirle Imagine y le habíamos dicho, vamos a copiar los parámetros, Painting of a Sunset en 3, 2 y yo creo que simbolismo se escribiría en inglés symbolism. Y vamos a ver qué nos hace. Y también le voy a especificar, para que así lo aprovechemos mientras se va generando este prompt, vamos a especificarle, por ejemplo, cuando le hablemos de impresionismo, le vamos a decir de quién queremos el cuadro. Y le vamos a poner aquí by Monet, por ejemplo. Y cuando hablemos de simbolismo, también le vamos a especificar de quién lo queremos. Vamos a decir aquí para Imagine. Y le vamos a poner Klimt. No sé si reconocerá solo el apellido. Vamos a ponerle... Sí, vamos a poner solo el apellido. Yo creo que está muy evidente. Va a ser muy claro. Si no reconoce a Klimt, va a ser muy, muy evidente. Vamos a esperar a que se procesen estos 3 prompts y ahora los comentamos. Bueno, ya lo tenemos procesados los inputs. Por ejemplo, con simbolismo nos hace esto, que por mucho que me parezca interesante, a nivel gráfico es bastante chulo, es bastante interesante. Bueno, yo creo que esto no tiene nada que ver con el movimiento simbolista en la pintura. Pero es interesante, es curioso, y por eso digo que dejad de pensar en lo que estáis intentando imitar y, oye, si os da un resultado como este y gráficamente está curioso y si os ocurre una idea donde este concepto gráfico se puede aplicar, pues usadlo de esa manera. Yo creo que es lo más sensato, ¿no? Cuando le hemos especificado un cuadro impresionista by Monet, pues va y nos hace esto. Qué casualidad, parece que ha cogido el cuadro más famoso de Monet, ¿no? Y nos tenemos aquí el barco en todos, el sol. Bueno, pues no, para mí no recuerda a ese cuadro, ni los colores, ni... Mirad el contraste, mirad que este blanco, ¿no?, casi puro que tenemos aquí. En el cuadro original son tonos mucho más sutiles, ¿no?, de este atardecer. Entonces, esto es más como muy gráfico, ¿no?, como muy caricatura, todo, como muy ilustración, me parece, ¿no? Pero bueno, algo tiene, es verdad que algo ha reconocido de Monet. Este es curioso, ¿no? Cuando le hemos pedido un atardecer by Klimt, pues también ha reconocido, obviamente, el autor. Bueno, está curioso, es interesante. Podríamos explorar este concepto para quizá generar ideas chulas, ¿no? Pero, como veis, no es una máquina perfecta que permita fusilar un estilo con precisión, sino que más allá de eso es una herramienta, al menos en mi opinión, que ahora mismo tiene mucha utilidad en la fase de conceptualización, de brainstorming, y que nos puede permitir combinar estilos, que nos puede permitir generar estéticas, estilos gráficos a partir de varios prompts combinando varios artistas, que puede ser muy, muy interesante. Para, pues, quizás en estos primeros meses o años que dure este boom, pues obviamente cualquier persona con 4 palabras va a poder crear cosas muy espectaculares. Yo creo que esa euforia o ese boom pasará y llegará un momento donde tendremos que ver exactamente cómo se puede usar de forma práctica, de forma profesional, que sin duda tiene aplicaciones profesionales. No quiero con esto decir que no las tiene. En mi vídeo anterior dije que creo que es una tecnología muy interesante, que sí que tiene aplicaciones profesionales y que sí que se puede utilizar en un contexto profesional, y que sí creo que va a tener un impacto sobre ilustradores, pintores y todo tipo de artistas, pero de momento al menos no lo veo como un reemplazo ni como una amenaza absoluta a su trabajo. Sin embargo, a pesar de esta limitación, o no diría una limitación, a pesar de esta característica de la herramienta, de que bueno, pues no parece que sea muy factible conseguir un duplicado con precisión de algo,
tenemos muchas más herramientas. Podemos, por ejemplo, en lugar de usar solo texto, podemos usar imágenes y texto o imagen e imagen, es decir, dos imágenes para decirle con mucha más precisión lo que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, ahora mismo estoy en el feed de la comunidad. Esta también es una característica a la que tenéis acceso si os suscribís a la plataforma y hay montones y montones de imágenes creadas por los usuarios. Y además, si nos interesa una, si venimos aquí, vemos cómo ha sido creada. Esto también es muy útil porque así pues, nos podemos ir probando cosas que quizá no habíamos probado. Pero sobre todo es muy interesante porque podemos coger, por ejemplo, el enlace, copiamos la dirección de esta imagen, ¿no? Este Gandalf que tenemos aquí pintado así como con acuarela o algo extraño, y podemos irnos a nuestro Midjourney y decirle /imagine, le pegamos la dirección de la imagen y ahora le describimos lo que queremos mezclar con esta imagen, ¿no? Pues ya veremos qué hace, ¿no? Igual coge el texto, igual coge el estilo. Si queremos que coja más características de esa imagen, pues podemos venir aquí, por ejemplo, y copiar este prompt o copiar solo las partes que describen el estilo, si lo que queremos es replicar el estilo, pero en lugar de poner Gandalf podemos poner, yo qué sé, otra cosa, ¿vale? Esto abre nuevas puertas, abre nuevas posibilidades a crear cosas más interesantes. Por ejemplo, vamos a volver y aquí le voy a decir que quiero Portrait of a Robot, por ejemplo. Algo sencillo. Bueno, esto es lo que tenemos. Como veis, él interpreta la imagen y el concepto que le hemos dado y lo mezcla para darnos esto. Obviamente hemos sido muy poquito específicos y entonces nos ha generado esto. Si empezamos a ser más específicos, podemos decir... voy a mezclar conceptos, por ejemplo, a ver qué pasa. Y le podemos dar, por ejemplo, by... un autor así que tenga un estilo de dibujo muy diferente, como pues así como de terror o como muy entintado. Y acordaros, ya lo vimos esto en el vídeo sobre Stable Diffusion, luego le podemos dar como modificadores, ¿no? Le podemos decir si queremos que sea, por ejemplo, watercolor, ¿no? También le podemos decir que sea detailed, le podemos poner 4K. Estos modificadores la gente usa mucho Unreal Render, Octane Render, Realistic, Detailed, pues un montón de modificadores que la gente usa. ArtStation lo usa mucho la gente y tendremos que ir probando hasta que consigamos encontrar algo que nos parezca atractivo. Yo voy a probar con esto y muchas veces se trata de simplemente probar y experimentar. Lo que yo os quiero mostrar aquí es que una imagen se puede convertir en nuestra fuente de información. Nosotros hemos partido de esto, que tenía un concepto inicial, y el software nos ha dado esto que más o menos tiene coherencia. Obviamente aquí el estilo es diferente porque no le hemos especificado nada, pero sí que hay cierta coherencia, ¿no? En el sujeto, en este caso, por lo menos. Y este es el resultado, la verdad bastante curioso, me gusta, ¿no? Es una mezcla entre Bernie Wrightson y acuarela, como muy extraña, pero me gusta. Visualmente creo que puede funcionar, ¿no? Entonces, como veis, esto abre un montón de puertas, sobre todo creativas, de mezclar cosas que pueden ser súper interesantes. Imaginaros, por ejemplo, que ahora queremos cambiar el estilo de una imagen por otra, ¿no? Voy a buscar alguna imagen y le vamos a decir que le aplique el estilo de otra imagen. Y aquí le he pedido que me haga, por ejemplo, con el mismo concepto, pero que me utilice esta segunda imagen. Vamos a abrirla para que la podáis ver. Como una mezcla, ¿veis? Las mezcla las dos, no conseguimos exactamente un estilo específico, pero también nos da cosas muy interesantes. Veis que como le hemos dado una imagen en blanco y negro con una técnica como de cross-hatching, pues ahora tenemos un entintado mucho más interesante, con muchos más negros. Igual podemos ser más específicos. Quizá podemos coger esto y copiarlo y le podemos dar /imagine y le podemos decir aquí, le podemos especificar, por ejemplo, cross-hatching ink portrait, por ejemplo, a ver qué pasa, ¿no? Podemos ir tratando de encontrar ese punto de destino al que vamos. Obviamente, yo creo que aquí es donde radica la mayor utilidad de esta herramienta. Si no tenemos un punto de destino, si no tenemos un objetivo, o si este objetivo no se va definiendo progresivamente conforme la herramienta nos proporciona resultados,
pues terminaremos con imágenes random. A veces serán chulas, a veces no, a veces estarán bien, a veces cumplirán con lo que queremos, otras no. O sea que es muy importante tratar de definir nuestro objetivo, tratar de definir qué queremos conseguir. Y con este nuevo input conseguimos esto, que me parece también que está muy interesante. Veis que hay consistencia en los resultados porque le estamos dando el mismo input, pero podemos ir alterando partes de nuestro prompt para conseguir orientar los resultados que nos proporciona la herramienta. Este estilo me gusta bastante, aunque este también, ¿no? Quizá podríamos generar imágenes, hacer variaciones con el mixer y podríamos tener un abanico enorme de posibilidades. Hay muchas más cosas que podemos hacer con la herramienta, pero voy a mostraros solamente algunas de ellas, las que yo considero más básicas, y a partir de ahí vosotros podéis investigar. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Settings, tenemos una opción que es este Remix Mode. Cuando activamos esta casilla, cada vez que le demos a generar variaciones, el software nos va a sacar una ventana. Por ejemplo, imaginaros, aquí le he dicho que me haga un retrato by Moebius, Sorolla, Rembrandt. Bueno, pues él me hace esta combinación extraña que me parece cool, me parece que está interesante. Y de repente yo puedo hacer, como por ejemplo, puedo coger este personaje de aquí y hacer variaciones sobre él, ¿no? Digo, pues quiero hacer una variación de este personaje, del 3 sería. Y en lugar de hacerme las variaciones directamente, me pregunta, oye, ¿qué quieres modificar del prompt? Y aquí le vamos a decir, por ejemplo, portrait, y le podemos especificar algo más. Por ejemplo, of old man wearing, y le vamos a poner, por ejemplo, oversize VR headset. Por ejemplo, ¿no? Obviamente si modificamos mucho el concepto, ¿no? Si de repente le pongo que quiero un retrato de una alcachofa, pues va a ser muy distinto, ¿no? Pero vamos a ver si conseguimos mantener cierta coherencia, cierta estructura. Este Remix Mode nos permite varias cosas. Primero, pensar en el prompt como en cosas separadas, escribir un prompt muy complejo de un hombre viejo mirando hacia la izquierda, viendo con un headset de VR, con tecnología, etcétera. Si lo intentamos meter todo en una sola frase, puede que el software no sea capaz de entenderlo bien. Si fragmentamos las ideas en conceptos más simples, a través de este Remix Mode sí que podemos quizás conseguir algo más cercano a esa idea que tenemos. ¿Veis? Ahora me mantiene cierta coherencia, no va a ser idéntico, obviamente, para eso tendríamos que usar herramientas de InPaint, que por ejemplo DALL-E tiene unas muy buenas y Stable Diffusion también tiene horas muy buenas. Podríamos coger esta imagen y luego modificarla utilizando esas herramientas, ¿no? ¿Veis? Pero me crea un concepto variado de este concepto original y eso puede llegar a ser muy interesante, ¿no? Que si no nos gusta, pues quizá podemos repetirlo, por ejemplo. Y luego otra cosa importante también que no hemos visto hasta ahora es que, por ejemplo, si os fijáis en este concepto original, que también lo voy a repetir, por si acaso me da algo más interesante, solo hay uno de los personajes que no lleva gorro, ¿no? Y pues, ¿por qué es esto? Pues que quizás si vemos retratos de Sorolla o de Rembrandt, pues igual hay una tendencia a que los personajes lleven gorro. Si no me gusta, lo que se puede hacer aquí también es esto. Podemos coger, por ejemplo, nuestro prompt y le podemos decir, vale, imagine lo que queremos y le podemos especificar que no queremos, por ejemplo, sombreros, para que de esta manera le obliguemos al software a pintarnos algo sin sombreros, o podríamos decirle sin ojos o sin caras, ¿no? Y entonces podríamos, si vemos que hay algo que constantemente nos aparece y que nos estropea el concepto, pues podemos quitarlo. Y de esa manera pues vamos a ir definiendo con mayor precisión cada vez el resultado. A ver estos viejitos, por ejemplo. Bueno, este, por ejemplo, me parece interesante, ¿no? Este de las gafas así como un rollo un poco steampunk, aunque ya ha quedado aquí un poco raro, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, aquí, bueno, todos vuelven a tener sombreros otra vez en la reedición que he hecho, como veis. Ahora vamos a ver el que le hemos puesto que no tenga sombreros, si hay alguna diferencia o no. Pero imaginaros, por ejemplo, que esta idea me gusta un poco, ¿no? Y digo, mira, este es el cuarto, voy a hacerlo más grande, por ejemplo. O puedo generar variaciones del concepto si no cambio nada, es decir, si mantengo el concepto, me hace pues como un reroll, como un recálculo de las variaciones, ¿no? Y me dará variaciones ligeramente diferentes a esta que tenemos aquí. ¿Veis? Estos 4 personajes ahora no tienen sombreros porque le hemos especificado que no queremos sombreros en nuestros retratos, ¿no? Este, por ejemplo, el segundo me gusta bastante, tiene unos colores interesantes. Pues quizá cojo el segundo y ahora le pido que me haga algo distinto, ¿no? Digo, este segundo,
pues vamos a hacerlo más grande primero, que me ha gustado, también me ha gustado el 3. Y a este segundo le vamos a hacer variaciones, por ejemplo, ¿no? Y le vamos a decir, por ejemplo, portrait of a man wearing, yo qué sé, golden armor. Y esta es una manera bastante interesante de ir, pues eso, añadiendo modificaciones sobre un prompt existente. Fijaros, ¿veis? Una vez que más o menos tengo una idea que me cuadra, puedo pedirle variaciones sobre esta idea. ¿Veis? Y aquí quizás pues puedo decir, pues ahora me gusta más este o me gusta más este otro. Y yo qué sé, vamos a hacer, por ejemplo, este que hemos hecho más grande, ¿no? Lo hemos hecho más grande y al hacerlo más grande, obviamente tendremos más detalles. Ahora tendremos mucho más claro el estilo que estamos creando, ¿no? ¿Veis? Tenemos ya matices de pintura, etc. Parece que tiene como el cerebro ahí en la cabeza, ¿no? Y entonces lo que podemos hacer ahora es, primero podemos crear una versión remasterizada de este concepto. Él va a intentar redibujarlo, por así decirlo, y a veces se obtienen mejores resultados y a veces mucho peores. Pero bueno, es una herramienta interesante, le vamos a dar aquí. También podemos volver a repetir el escalado, es decir, el agrandado de esta imagen, pero con más detalles. Y también podemos repetir el escalado, pero con menos detalles. O le podemos pedir variaciones. Por ejemplo, como estoy en el modo remix, cuando le pido variaciones, me vuelve a salir este mensaje, ¿no? Y le voy a decir oversize. Por ejemplo, le podemos pedir aquí que sean VR glasses, por ejemplo, en lugar de headset, a ver qué nos hace. Y le vamos a poner que sea steampunk, por ejemplo, el estilo de nuestras gafas, a ver si entiende esto que le estoy pidiendo. Lo estamos complejizando mucho y igual pues aquí no nos funciona, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, este otro retrato, ¿veis? Y ahora podríamos introducir variaciones, por ejemplo. Voy a hacer variaciones. Y le podríamos decir portrait of... ¿Veis que no pongo an porque no hace falta? Le decimos, y seguramente no haría falta ni poner of, pero bueno, se lo voy a poner. Elf Warrior le voy a poner, por ejemplo, y vamos a pedirle que nos lo rehaga. ¿Veis? Aquí ha hecho un intento de añadirle a ese personaje una armadura dorada. Claro, como aquí teníamos un busto y apenas se veía la armadura, cuando le hemos pedido una armadura dorada, pues quizás se ha visto como en la necesidad de cambiar un poco el encuadre. Pero veis que podemos tratar de ir modificando nuestro prompt, tratar de ir incluyéndole mejoras para ir haciéndolo más afín a lo que nosotros tenemos en la cabeza. Y bueno, aquí estamos haciendo todo tipo de locuras. Este, veis, sería el remaster que nos ha hecho del concepto original que teníamos, que era este. Bueno, pues es otra versión, ¿veis? Tiene otro estilo distinto, quizá tiene más coherencia visualmente, este es un poco más caótico. Y ahora pues podríamos repetirlo, por ejemplo, o podríamos nuevamente de este hacer variaciones, hacer otro remaster si queremos, y así podemos ir iterando hasta que encontremos algo más parecido. ¿Veis? Le he pedido glasses y quizás steampunk glasses y esto quizá me empieza a gustar un poco más, ¿no? Entonces esta sería la idea. Como veis, vamos a partir de un concepto inicial bastante embrionario, vamos mejorándolo, vamos rehaciéndolo, vamos complejizándolo hasta que obtenemos algo que nos gusta. Normalmente, ya os dije en el vídeo anterior, si tenemos súper claro lo que queremos, si tenemos una imagen mental de lo que queremos, probablemente es muchísimo más fácil dibujarlo desde cero. Pero si no tenemos exactamente claro lo que queremos, esta herramienta es muy útil para iterar con las ideas, para sugerirnos nuevas posibilidades. Y cuando estemos contentos, pues lo daremos por finalizado. Normalmente a mí me toma mucho tiempo desde que empiezo a jugar con la herramienta, como quien dice, hasta que tengo algo que digo, ok, esto más o menos me gusta, esto me parece interesante. Así que tomadlo con calma. También os digo que puede resultar un poco adictivo, se puede consumir muchísimo tiempo haciendo estas chorradas aquí, dándole a 4 botones para que te genere nuevas imágenes. Y hasta aquí mi vídeo de introducción a Midjourney. Como veis, es una plataforma muy compleja, muy nueva también.
Estoy convencido de que yo no la uso a su máximo potencial. Se pueden hacer cosas fantásticas. He visto ejemplos extraordinarios de imágenes creadas con esta herramienta. Así que si vosotros sois usuarios más expertos y tenéis algún consejo, algún tip que queráis dar en comentarios, sería fantástico para que toda la comunidad pueda beneficiarse de ello. Mi objetivo era presentaros la herramienta y sobre todo aquellas personas que no la han visto nunca, que no la han podido usar, pero que sienten curiosidad por saber cómo funciona, por saber qué se puede hacer con esta herramienta y cuál es el estado actual de las cosas. También, como habréis podido ver, he dado un poco mi opinión. Mi opinión va cambiando mucho en este tema. Hace unos meses tenía una opinión ligeramente distinta, ahora tengo otra y estoy convencido de que en unos meses adelante mi opinión volverá a cambiar porque esto cambia muy deprisa y todo va evolucionando sobre la marcha. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.